Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, amigas y amigos. Me llamo Jorge Pardo y antes de nada quisiera, en nombre de la Asociación Lázaro Cárdenas, agradecer vuestra presencia en esta charla. La Asociación Lázaro Cárdenas, en el marco de la Semana Negra, a quien queremos agradecer su disposición y acogida, organiza un conjunto de charlas que hemos agrupado bajo el título genérico de Moncada. Y, por supuesto, el nombre, Moncada, el nombre que le hemos dado a este conjunto de charlas, a estos eventos, constituye ya en sí mismo toda una declaración de principios, que resume los objetivos que pretendemos lograr con esta actividad. Como sabéis, el asalto al cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, del que el próximo 26 de julio se cumple 71 años, está considerado como el inicio de la Revolución Cubana. Y como todos sabéis también, esa revolución triunfante y toda su significación antiimperialista y emancipatoria empapó de esperanza la lucha que a partir de ese momento han desarrollado miles de mujeres y hombres en América Latina y más allá. Pues bien, en el marco de un mundo, al menos en esta parte de él, en el que las ideas del neoliberalismo, del imperialismo y del belicismo están disputando la hegemonía y hasta ahora con éxito, y en el que cualquier discusión se resuelve al golpe de tuit, con frases hechas y lugares comunes, creemos que es imprescindible que desde la otra orilla paremos la pelota y pensemos qué hacer y cómo hacerlo si es que queremos realmente disputar el partido. Este es ni más ni menos, con mucha humildad y con mucha modestia, por supuesto, el objetivo que nos marcamos con esta actividad y con todas las actividades que estamos desarrollando en el marco de Moncada. Y la charla de hoy va de memoria, va de cultura, va de lucha, de resistencia y de la interrelación de todo ello. Y para ello contamos con Marcos Reutemann. Marcos Reutemann, que voy a resumir su amplísimo currículum, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Estructura Social de América Latina, Estructura Social Contemporánea y Estructura Social de España en la Facultad de Ciencias Políticas y además ha dado un montón de charlas, conferencias y ha escrito artículos y hasta 20 libros tengo por aquí apuntados. Os quiero recomendar especialmente los dos últimos, que son Por la razón o la fuerza y Fútbol y política, conversaciones desde la izquierda, que ambos dos los podéis disponer de ellos, están a vuestra disposición para si queréis adquirirlos, ¿no? En todo caso, precisamente este último, el de Fútbol y política, que lo hiciste en colaboración con Ángel Capa, ¿no? Y cuyo prólogo fue Menotti, hace poco que ha fallecido. Bueno, pues sin más, quiero pasar la palabra a Marcos. Bueno, antes que nada, ustedes seguramente no están escuchando lo que uno escucha de fondo, pero también, con lo cual, no sé si yo me escucho a mí mismo, ¿no? Y que eso siempre retumba. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Semana Negra de Gijón la invitación inicialmente, ¿no?, a participar en un evento que ya tiene 30 y muchos años y que en el fondo también forma parte de ese reconocimiento internacional que puso a Gijón en el ámbito del debate de la memoria, de la cultura y del rescate también de las resistencias y las luchas populares en el ámbito de la cultura
y en el ámbito también de la literatura. Sobre todo este año, ¿no?, entre los homenajeados está Paco Taibo I, que es el padre de Paco Taibo II, y también José Onetti, que son, ¿no?, y también Sepúlveda habría que ponerlo, aunque no está, que era un chileno afincado aquí en Asturias. Pero sobre todo quisiera agradecer a la Asociación Lázaro Cárdenas, que es de donde recibo también esa invitación, sobre todo por lo que nos une y porque en definitiva también ellos han sido los que han promovido este encuentro en el ámbito también de la Semana Negra. No puedo dejar de señalar a quienes han participado directamente en que pudiera estar con vosotros, que es mi gran compañero y amigo Churruca, Marcelo, que también lo veo por ahí, a Jorge, que ha tenido la gentileza de presentar, a Manolo también, que está por aquí, ¿no?, y al resto de compañeros de la Asociación Lázaro Cárdenas, nombre que es reivindicado también en términos de lo que fue el recibimiento del exilio español, ¿no?, tras el golpe de Estado del 36 y la guerra civil que terminó con el triunfo entre comillas, estoy por utilizar una palabra eufemísticamente, ¿no?, y significó la dictadura de Franco durante 40 años. Bien, también, y terminando, los agradecimientos al Grupo Municipal de Izquierda Unida de Gijón, que participa también en la posibilidad tanto financiera como también política y también cultural de hacer posible que estuviera aquí, y a Izquierda Unida también convocatoria de Oviedo. Creo que no me dejo a nadie por agradecer. Espero que estos agradecimientos no se me quiten del tiempo que me correspondía para la charla, que han sido 4 minutos en agradecimiento, así que espero que lo tengamos en cuenta. Bien, dicho esto, el título de la conferencia o de la charla era primero relativamente amplio o extenso, ¿no?, que sale en el programa inicial, ¿no?, que era Resistencia, Memoria y Guerra Sucia, ¿no?, en el ámbito también de la literatura latinoamericana, ¿vale? Y por otra parte también eso implicaba el tener que hacer acotado entre los años 60 y 2024. Me parece una osadía haberle puesto ese título, ¿no?, y después no solamente de eso, sino pretender hablar de ello, ¿no?, como si uno fuera un todólogo, ¿no?, que supiera de todo. Habitualmente se dice que los sociólogos son quienes pueden hablar de todo sin saber de nada, ¿no? Eso es algo que también se puede vincular a los tertulianos, ¿no?, y a toda... Por lo tanto, voy a acotar un poco, ¿no?, esperando que si ustedes pensaban escuchar, o si hacemos un símil con el circo, ver un domador de leones, no van a ver un malabarista, es decir, lo cual no significa que el malabarista sea malo, pero puede generar en ese sentido pues una cierta desazón o desafección, diciendo yo quería ver un domador de leones. En estos momentos de defensa de los animales el símil es bastante malo, ¿no?, y aparece, ¿no?, supuestamente un malabarista. En cualquier caso, voy a tocar toda la problemática, esperando hacerlo en unos 40 minutos, porque creo que después pueden haber preguntas, o no sé yo cuál es la dinámica, que hay preguntas, ¿no? Bien, voy a empezar haciendo una afirmación. Vivimos un mundo en guerra, guerra que no está declarada, no es como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o la guerra de Vietnam, ¿no?, o las guerras que habitualmente nosotros entendemos tienen que tener dos enfrente, dos enemigos, ¿no?, y por tanto hay una declaración de guerra, te declaro la guerra, y por tanto la guerra se hace explícita, y explícitamente aparecen los sujetos de la guerra. Sin embargo, en el siglo XXI asistimos a un cambio en términos de la concepción del enemigo, en términos de la concepción de la guerra y en términos también de los objetivos de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial el concepto fue de guerra total, en tanto en cuanto la guerra asumía una perspectiva de que el enemigo no estaba en el campo de batalla, o mejor dicho, el campo de batalla se amplió a la sociedad civil,
a la población civil. Es cierto que históricamente hay dos hechos que fueron anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Uno, el bombardeo de Estados Unidos en Nicaragua en el año 27 y 30 contra Sandino, y el más, digamos, reconocido mundialmente, ¿no?, que es básicamente, ¿no?, el bombardeo de la Legión Cóndor en Guernica. Sin embargo, la aviación no tenía esa fuerza que tomó en la Segunda Guerra Mundial. Recordar no solamente lo que fue, ¿no?, la Luftwaffe en términos de Polonia, los países del este, etcétera, etcétera, sino después Dresde, lo que fue también los aliados, ¿no?, en la ciudad de Dresde, donde se practicaron y se articularon por primera vez, ¿no?, las bombas de napalm, o no de nopalitos, sino las bombas incendiarias, que significó la destrucción absoluta de la ciudad de Dresde en Alemania. Bien, como toda guerra tiene también en ese sentido, diríamos, y de ahí la Segunda Guerra Mundial, o las características de la Segunda Guerra Mundial, tuvo sus consecuencias. Y en definitiva, en la guerra siempre, ¿no?, hay excesos. La guerra se tiene que medir bajo otros criterios. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, pero en la guerra matan todos. Entonces no es el criterio de aplicar buenos y malos, sino de entender el concepto de una guerra que tiene también lógicas políticas, ideológicas, culturales, ¿no?, también étnicas, y que en definitiva definen guerras. Bien, el concepto de guerra hoy, que tenía como objetivo habitualmente la biopolítica, o si ustedes quieren el cuerpo, es decir, la muerte, el asesinato. Tenemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en América Latina, ¿no?, esos desaparecidos. Tenemos también, ¿no?, los campos de concentración y la solución final. No hace falta irnos tan lejos en el tiempo, ¿no? Tenemos la militarización de la Araucanía en Chile, o tenemos los bombardeos de Israel en Gaza, ¿no? Por tanto, el objetivo también es el cuerpo. Pero hay algo que ha cambiado fundamentalmente, que ahora, ¿no?, la guerra se da sobre el concepto de las emociones. Tiene como objetivo la construcción del dolor social, el elemento del miedo, desarticular al ser humano. Y eso se definió después de la Primera Guerra del Golfo y se llamó guerra neocortical. El concepto de guerra neocortical. ¿Y por qué guerra neocortical? Porque en el córtex está la capacidad de pensar, razonar y articular la lógica del juicio crítico. Fíjense, les voy a leer la definición misma de guerra neocortical por parte de dos generales, ¿no?, del Pentágono norteamericano, de las fuerzas norteamericanas. Cito textualmente: una guerra que se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Fíjense qué importante. De ahí vamos a hablar también del concepto de esa guerra, por eso estamos en guerra. Por eso hablamos de las falsas noticias, por eso hablamos de la importancia de la cultura, de la importancia de las redes, de los medios de información, de la capacidad de reflexionar. Fíjense el concepto de guerra, que aparece fundamentalmente después de la Primera y Segunda Guerra del Golfo. Repito, una guerra que se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es paralizar en el enemigo el ciclo de observación, de orientación, de decisión y de acción. En suma, se trata de anular su capacidad de comprender. Bien, esa es la guerra que vivimos hoy. Es una guerra que identifica también el sometimiento, es decir, ese criterio, ¿no?, que tienen fundamentalmente las dinámicas de los imperios, que es dominar y controlar el mundo, y que además eso tenemos novelas de ficción,
¿no? Como 1984 o El Mundo Feliz, ¿no? Evidentemente hoy es posible, porque también hay una transformación del capitalismo. Pasamos del capitalismo analógico al capitalismo digital. Y el capitalismo digital genera otro lenguaje y produce otra realidad. Lenguaje y realidad que evidentemente se constituyen en las formas de pensar y en las cosmovisiones, que es la ideología. Y aquí empiezo bajo ese criterio. Si no tenemos lenguaje para explicar la realidad, si no tenemos palabras para construir el mundo, otros pondrán en nosotros las palabras sobre las cuales nosotros conoceremos el mundo. Si uno lee una novela o una poesía, o si lee un cuento, sea cual sea, ¿no?, la manera en la cual uno tenga lectura, si vemos que no nos emociona, si vemos que no produce sensaciones y por tanto nos hacen sentir risa, dolor, ¿no?, nos hacen, si ustedes quieren también, el llanto, dejamos de leer. Las palabras, por tanto, generan comportamientos. Somos en el lenguaje. Y en ese lenguaje en el cual somos, las palabras cobran mucho sentido, porque designan un mundo. Y la capacidad que nosotros tengamos para designar ese mundo es lo que explica la capacidad de reflexión que nosotros tenemos. Porque las palabras pueden obligar, somos la única especie que somos en el lenguaje. En un lenguaje que son las palabras. Por ejemplo, ahora alguien estará pensando, vaya coñazo de lo que nos está diciendo. O otro puede decir, qué interesante lo que está planteando. O otra persona puede decir, no entiendo nada. Lo cual quiere decir que mis palabras están llegando en términos del neocórtex, expresando sentimientos y emociones específicas que solamente lo hacen las palabras. No estoy utilizando más que un lenguaje en el ámbito de la palabra. Y esas palabras pueden generar emociones y pueden generar sentimientos, como todas las palabras. Tanto es así que hay prejuicios en el ámbito de las palabras. Bien, eso significa, por tanto, que el lenguaje genera realidad. Y hay algo más interesante todavía. Somos la única especie que, por tener la palabra en términos de la capacidad de construcción biológica de la palabra, tenemos la capacidad de mentir y de engañar, porque engañamos con la palabra. ¿Vas a venir esta tarde a las...? Sí, por supuesto que voy a ir, ¿cómo no? Coño, pero si está el partido, no, tuve un atasco, me impidió venir, fui incapaz de llegar. O si sin intentar, digamos, menospreciar al que pueda tener fe o no, cuánta gente no se casa por la iglesia y dice hasta que la muerte nos separa y después se divorcia, ¿no?, y ha jurado ante Dios, ¿no?, y de repente se ha casado 2 veces, divorciado 3 veces, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es porque la palabra lo permite. Y esa palabra genera, por tanto, ese lenguaje. Y hay 2 tipos de lenguaje, que ahí sí me voy a meter en la novela y en la literatura, que evidentemente es completamente distinto. La literatura en su ámbito de elemento o la cultura. Si uno quiere entender, por ejemplo, y uno dice, la Segunda República en España fue una propuesta cultural, porque fue una propuesta de construcción de sentido, de articulación de vida. Fue una propuesta de transformar el mundo, una manera distinta de construir el mundo. Y por eso fue atacada. Cuando hablamos de propuesta cultural, no estamos hablando solo de la novela o de la literatura, sino de un lenguaje, de una forma de construcción frente a una España tradicional, oligárquica, no ese caciquismo y oligarquía de Joaquín Costa, ¿no?, que de alguna manera constituía la necesidad de transformar ese orden político, y que la Segunda República no significó educación, significó cambio, significó rearticulación en el ámbito de todos los cambios que estaban presentes fundamentalmente en esa época hasta la llegada de la República. Por eso hay cierto grado, de convergencia entre la propuesta de la Segunda República Española y el Chile de la Unidad Popular de 1970, porque fue también una propuesta cultural. Juventud, mujer, si ustedes quieren, campesinado, movimiento indígena, la articulación, por tanto, de una ciudadanía política diferente. No era solamente los derechos políticos en términos de participar a través de las elecciones,
sino que era, por otra parte, el reconocimiento como sujeto de la transformación de esa sociedad. Por eso, la dictadura franquista lo que hizo fue, primero, los colegios, primero, los profesores, y lo mismo pasó en Chile, y lo mismo pasa en la mayoría de las dictaduras. La guerra neocortical, por tanto, implica apropiarse, ¿no?, de esa realidad. Y el lenguaje y la realidad genera, por tanto, criterios sobre los cuales se construye esa propuesta. Y hay lenguajes. Hay un lenguaje, por ejemplo, que utiliza las ciencias sociales, que ese es el lenguaje que se llamó, en definitiva, también en América Latina, para utilizar ya el criterio cultural de América Latina de finales del siglo XIX, la ciudad culta, el lenguaje culto, el lenguaje que entiende una minoría. El primer debate que se enfrentó la cultura en América Latina en términos de su literatura fue buscar su identidad propia, recuperar el lenguaje de lo popular, el lenguaje que las ciencias sociales no tenían, o mejor dicho, no es que no tenían, es que no utilizan. Si ustedes me preguntan, defíname la acción social, y digo, la acción social, ¿no?, pretende interpretar a través de la conexión de sentido la lógica que implica el valor del hecho. Royman, no te entiendo, pero ese hecho social, puesto a lo mejor en la poesía de Benedetti, cobra una realidad totalmente distinta. O si uno quiere simplemente un Jorge Amado, o si uno quiere una Elena Poniatowska, por citar también en ese ámbito de la construcción distinta, es un lenguaje de lo popular. La primera lucha política que implicó traspasar el elemento de una sociedad oligárquica, plutocrática, fue transformar la forma de razonar, la forma de articular el pensamiento a través también, si se me permite un debate que tuvimos esta mañana, con democratizar. No me gusta el concepto democratizar porque la misma palabra democracia es una guerra. La guerra por la palabra, la guerra por saber el significado, el sentido que tiene la palabra democracia. Y discutíamos si es que la democracia representa, digo, perdona, la democracia se articula en el mundo griego en una lucha por conseguir derechos contra la oligarquía y la aristocracia. No tiene nada que ver con el voto. ¿Cómo? Sí, claro. Fue una forma de construcción, de limitar el poder de las minorías que estaban presentes en términos de la plutocracia, concepto también platónico aristotélico, ¿no? Y que en el fondo el objetivo era, la democracia es una manera de transformar y disputar el poder político, el poder social. Sí es cierto, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, ni menos a uno meter la crítica en el argumento. Sí, pero es que en la Grecia de las mujeres... Mire, no meta elementos que no forman parte de lo que estamos diciendo. En definitiva, no meta nunca la crítica en el argumento, porque entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Y primero, no le pida a usted decir, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. ¿Existe el patriarcado? Existe. ¿Existe el machismo? Existe. ¿Lo queremos cambiar? Sí, pero eso significa otra dinámica, es decir, pasamos de A a B. Bien. Por tanto, el lenguaje culto y lo popular implica, por tanto, que aparece un relato distinto. La guerra sucia, las dictaduras, las luchas por la resistencia, la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuántas guerras sucias? El golpe de Estado, la tortura, los desaparecidos, los silencios, tienen una perspectiva distinta en el lenguaje de lo popular. Implica una resistencia de recuperación de la memoria diferente. Implica la posibilidad de llegar y articular, en recuperar ese sentido común que está presente, que el lenguaje culto no tenía y que en América Latina fue muy importante, porque fue pasar de esas novelas del romanticismo y de la modernidad, más allá, si ustedes quieren, de Azul, de Rubén Darío, no voy a citar nombres porque no se trata tampoco de erudición ni de mostrar que uno tiene conocimiento literario, sino fundamentalmente que tampoco lo tengo tanto. Es decir, que en definitiva el objetivo era que esos libros que antes pertenecían a una minoría, recordar ustedes que en América Latina, durante la época del Imperio Español, es decir, y la colonia, la Biblia y su lectura estuvo prohibida hasta el siglo XVIII. Solamente la podían leer
los sacerdotes y determinados sacerdotes. El concepto de la palabra como construcción de un orden, ¿no? Estoy hablando del siglo XVIII. Si queremos ir al siglo XX, hay estados en Estados Unidos que Darwin está prohibido leer, por ejemplo. Es decir, y es Darwin, ¿eh? No estoy hablando de Onetti, no estoy hablando de Vargas Llosa, o ya digo, Elena Poniatowska, ¿no? Por poner, o de Gioconda Belli, ¿no? Por poner algunos títulos, y también, ¿no? o Mónica Echeverría, ¿sí? Porque también en nosotros ese lenguaje fue un lenguaje patriarcal. Porque uno dice, uno ha leído a Marbuenda, ha leído novelas brillantes de mujeres. ¿Y por qué no lo citamos? Porque, bueno, pues estamos cortados por lo que hemos cortado. Si no reconocemos eso, ¿cómo podemos incorporar a esa lucha de ese lenguaje de lo popular, ¿no? A quienes han estado trabajando en términos de recuperar esa memoria histórica en el ámbito de la cultura, formando resistencia? Y las luchas de resistencia tienen que ver fundamentalmente en ese ámbito con cambios distintos. Mientras los sociólogos, los politólogos, los economistas, los antropólogos, ¿no? estaban preocupados primero por salvar la vida, porque las dictaduras generaron. Uno habla de guerra sucia y uno se va a la década de los 60, no, la guerra sucia existe hoy, adopta otra forma, y eso lo refleja fundamentalmente la literatura, lo refleja fundamentalmente la cultura en términos de la forma que establece el hecho cultural. Aparece, por ejemplo, en la música, en la literatura, en la poesía, en la fotografía, en la pintura, en el cine, en el teatro. Ahí es donde aparece esa expresión de resistencia cultural desde una perspectiva de lo popular, aquello que es posible reconocer de otra manera. Si yo digo, por ejemplo, Vargas Llosa en un escenario como este, seguramente muchos dirán es un reaccionario, liberal. Digo, sí, en ese sentido sí, pero la gente conoce a Trujillo por la fiesta del chivo, por ejemplo, o conoce el milenarismo, ¿no? Fundamentalmente, si ustedes quieren, por la guerra del fin del mundo, o conoce las reivindicaciones del IRA, ¿no? Por el sueño del Celta. Fíjense ustedes la diferencia en el ámbito del lenguaje que se recupera desde el punto de vista de la literatura. Por ejemplo, Isabel Allende recuperando un lenguaje de lo popular en términos de la oligarquía, pero también en el viaje del Winnipeg, una de sus últimas novelas, con el caso de Víctor Pey, ¿no? Uno de los grandes, bueno, asesor directo, amigo personal de Allende, que le financió todas sus campañas y que llega en el Winnipeg, ¿no? Que es llevado por Pablo Neruda, o España en el corazón de Pablo Neruda. El exilio, ¿cómo se refleja? Ese exilio queda reflejado brillantemente en la novela. Los silencios, la tortura, los desaparecidos, la represión y la violencia. En definitiva, cómo se construyen es una incorporación distinta. Por otro lado, la imaginación frente a la violencia. La imaginación de pensar desde lo popular, recuperar esa memoria que desde el punto de vista de las ciencias sociales estaban pensando en sobrevivir. No digo que los literatos no pensaban y que si Julio Cortázar estaba en Londres o en París o el otro hacía cursos en no sé dónde, por poner algunos, no, o Ángel Rama o Goitia, no. El problema es la manera de abordar desde esa perspectiva, es recuperar las concepciones distintas de la guerra sucia, de las dictaduras, la comprensión no de la figura del dictador y del tirano, porque la nueva literatura latinoamericana en ese ámbito de la cultura va más allá de la descripción de Alejo Carpentier, por ejemplo, y el discurso del método, o el señor presidente, por ejemplo, ¿no? Es decir, o Miguel Ángel Asturias, o Roa Bastos, va más allá de eso, o del propio Otoño del Patriarca, va más allá de esa concepción. Estriba un mecanismo distinto del hecho social, porque aparecen otros sujetos. En ocasiones ni siquiera aparece el nombre del dictador. Lo que aparece es el hecho social, la construcción de una realidad que ha generado los factores que hacen fundamentalmente a esa represión, que hacen por tanto a ese silencio. Y en ese sentido la cultura latinoamericana ha sido expresión de la memoria histórica. Ha recuperado en un espacio que habitualmente se deja a los historiadores, a los sociólogos,
pero con un lenguaje que no es el lenguaje de lo popular. Lo popular en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido común de la articulación justamente de lo que aquí podríamos llamar, ¿no?, el propio diccionario de María Moliner, ¿no? El diccionario no es el de la lengua española, sino donde encontramos palabras que se usan, pero que la Real Academia de la Lengua no encuentra. Y uno tiene que ir a ese diccionario o al Casares, al diccionario ideológico de la lengua española. ¿Por qué? Porque hay una visión distinta de ese lenguaje. El lenguaje, por tanto, aparece expresando realidades distintas, se construye de esa manera y, por tanto, construye sujetos distintos, construye otra realidad y es capaz de presentarnos elementos en que para un sociólogo o un politólogo muchas veces lo desoye. Ustedes habrán escuchado muchas veces o que tenemos esa visión de que, oiga, mire, los sociólogos, ¿para qué leen novela? ¿Para qué? Mamita Yunay, por poner un ejemplo, u otro, pero no me quiero ir tan lejos. La Guerra Sucia, por ejemplo, y la operación Cóndor, con Butizone, un uruguayo. La mejor descripción de la Operación Cóndor, de las condiciones en las cuales se orquestó desde Estados Unidos, desde Kissinger y Nixon, está en un relato de una novela. Si uno dice, son 500 páginas, bueno, ¿y? Weber son otras tantas y Kant son otras cuantas y son más aburridos, cuestan más, pero quiero decir que son mundos distintos, ¿no? Ahí está la Operación Cóndor. La represión a las mujeres, lo que significó, por ejemplo, la tortura en el ámbito de las violaciones, lo que significó también lo que hoy está en la frontera norte, ¿no?, con México, está articulado en performance y está articulado también en mecanismos no solamente de cine, no es Jaime Hayek, no, son novelas, no, de castellano, son novelas, por tanto, de mujeres que han sabido articular y llevar lo que supuestamente es un hecho que no deja de ser algo construido, ¿no?, a una explicación real que llega a millones de gentes y que además recupera el problema, nos hace vivirlo, nos hace por tanto sufrirlo y nos hace por tanto presenciarlo. Revivimos en el presente un hecho que ha pasado, ese presente que está cuando nosotros leemos y que solamente está mientras hacemos la lectura, esa lectura que también hoy, curiosamente, no se hace en voz alta, se hace en silencio, el silencio del individualismo, ¿no?, neoliberal, que impide también una reflexión en común. Lo que había sido el desarrollo de la cultura latinoamericana en términos de la memoria, como esa expresión, ha sido destruido y por eso son resistencias que se construyen a través de la clandestinidad o la semiclandestinidad, ¿no?, movimientos de lectura en los barrios. Vamos a leer a esta literata, vamos a leer a Mónica Echeverría, vamos a leer Nicaragua en mi piel de Gioconda Belli, vamos a leer, simplemente por poner el caso, Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, la mejor novela escrita sobre la Guerra Sucia en México en la década de los 60. Y sin embargo, o novelas como Mi tío Atahualpa, ¿no?, que son novelas de Carballo Neto expresados fundamentalmente en el devenir del indígena, la construcción de los pueblos que están, pueblos indígenas, en este caso Ecuador, que está absolutamente articulado en términos de la descripción de lo que Frank Fanon, ¿no?, había llamado ese colonialismo en términos, ¿no?, de la apropiación. Pero eso lo tenemos en una novela que te hace llorar, pero al mismo tiempo te hace recuperar la conciencia. Y eso las ciencias sociales no lo tienen, porque requieren un proceso reflexivo distinto con un lenguaje supuestamente culto, que ha sido el gran debate en América Latina para poder romper esa lógica. El lenguaje cultural expresa también una forma de vivir la vida, de vivir la manera en la cual las palabras designan realidad y construyen, por tanto, no solamente un vocabulario o una gramática, sino que construyen una posibilidad de vida. Esa reflexión es importante, por eso la guerra neocortical. Si nosotros no tenemos palabras para designar el mundo, otros pondrán en nosotros el significado de las palabras. Es más,
con vocabularios muy restringidos. Imagínense ustedes que yo quiero enamorar a una chica 2024, ¿no? Y empiezo, oye, tía, qué buena que estás. Joder, tía, ¿cuánto? Con eso a los 2 días se va, dice, no. Por eso la poesía era tan importante para ligar, porque expresabas emociones y sensaciones distintas. Y eso expresa también la posibilidad de ampliar tu mundo. Amplías el mundo. Claro, por eso también estuvo la lucha porque la literatura sea solamente cuestión de nobles, entre comillas, cuestión, y de ahí los precios también. Por eso es importante y hay que alabar a Paco Taibo II, ¿no? En Fondo Cultura, que ha popularizado también todo ese hacer, porque también la discriminación en términos básicamente económica hace imposible comprar novela. Sí, novelas empastadas, muy bonitas, ¿no? Del círculo de lectores, 20 euros, 30 euros, 40 euros, bueno, 25. Las condiciones de sueldo no están para eso. Y en eso también el capitalismo digital es consciente de ese hecho. Es consciente, por tanto, de que la guerra neocortical implica romper las posibilidades de la memoria y romper esas posibilidades para impedir la capacidad de reflexionar es aumentar los precios de las novelas, aumentar el precio de ir al cine, de ir al teatro y, por otra parte, descalificar la novela histórica, descalificar el teatro con un sentido político ideológico, ¿no? Que hoy lo tenemos, por ejemplo, en el fútbol. Todo el mundo dice, es que ¿por qué tiene que hacer una supuestamente declaración Mapé, ¿no? Por señalarlo, de que no hay que votar los extremos? Todo el mundo se dice, bueno, pero si usted es un periodista deportivo, usted se tendría que dedicar solamente al deporte. ¿Qué hace usted criticando desde su propia micrófono esta declaración? ¿Por qué no lo hace con quienes como Ronaldinho u otros más apoyan a Bolsonaro o apoyan a Milei, por ejemplo? Y además ese relato se construye de tal manera que no entendemos por analizarlo, y ahí empieza el análisis del discurso, pero no estamos haciendo semiótica, ¿no? O análisis del discurso, pero en definitiva él decía los extremos, es decir, estaba diciendo hay que votar ¿a quién? Bien, pues hay que votar, ¿no? A Macron. Ese era el discurso de Mapé, frente al extremo de la derecha, la extrema izquierda de Melenchón. Entonces, frente a los extremos, el centro. Claro, eso ya es una interpretación, pero dijo los extremos, no dijo extrema derecha, dijo evitar los extremos. Y por lo tanto la alianza era fundamentalmente como se explica hoy, hay que dejar fuera, ¿no?, a la Francia insumisa. Bien, eso es una interpretación sociológica, pero llevado al ámbito de este lenguaje, la memoria histórica también construye esos sujetos de esa manera. Y por tanto los hechos que se relatan en las novelas, en el teatro, están forjados en la lucha ideológica. Para decirlo en otras palabras, la lucha teórica forma parte de la lucha política. La guerra por la palabra implica construir mundo, construir por tanto libertad, construir por tanto, fíjense, y lo digo aposta, el concepto de libertad. Seguramente yo digo libertad y todos ustedes tienen un concepto completamente distinto del concepto de libertad o comunismo. Eso significa que está evaluado en un proceso histórico de las luchas de las clases populares, de las luchas por el reconocimiento de los derechos, derecho al voto, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a las vacaciones, el descanso dominical, las 8 horas. Eso entendíamos como libertad social en el ámbito de la construcción del hecho de la libertad. Y ahora la libertad es no encontrarme con mi exnovia en Madrid mientras camino. Fíjense ustedes el significado distinto de la palabra en términos de la lucha ideológica política. Y eso en términos de la guerra sucia, en términos de las dictaduras y de las resistencias, implica por tanto que la novela, que la cultura popular se refleja hoy donde las ciencias sociales no pueden reflejarla. Se refleja hoy en la capacidad de lectura, en la capacidad de las nuevas generaciones que son capaces de expresar mucho mejor que un sociólogo y un politólogo, a partir de su lectura,
lo que es básicamente, ¿no?, la construcción de ahí. Por ejemplo, tenemos Rosario Castellano, ¿no?, Carlos Solórzano, José Revuelta, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Rogelio Simón en Panamá, Norberto Mutis, bueno, y podemos citar Peri Rosa y Jorge Amado. Toda la corrección, por ejemplo, de Tierra Firme, en Fondo de Cultura, todo lo que es la historia de la literatura, todo lo que es la colección que ha significado la posibilidad de construir y articular también un conocimiento distinto, un conocimiento desde lo popular. Quisiera terminar, por tanto, con algo que me parece fundamental en esta lógica. Así, lo repito y voy a poner una anécdota. Por allí por los 90, en una reunión, a lo mejor a ustedes no les suena, estaba un tal Samuel Huntington. Samuel Huntington fue uno de los teóricos y al mismo tiempo políticos ligados al gobierno Kissinger-Nixon y del Partido Republicano norteamericano, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los articuladores de la política de tirar las bombas en Vietnam a través de los bombardeos B-52. En la década de los 90 muchos estaban hablando, fíjense qué importante, de la decadencia del imperialismo norteamericano, década de los 90, recordar que el atentado contra las Torres Gemelas 2001, estaba señalando que había una lógica distinta en términos del multipartidismo, la bilateralidad, los elementos que definían lo múltiple. Estamos fin de la Guerra Fría, año 94-95. Y Samuel Huntington, que estaba haciendo monitos, ¿no?, ahí dibujando, esperó que todos los cerebros europeos que habían, desde Foucault y otros más que estaban ahí presentes, estaba invitado casualmente, ¿no?, esperó que todos los europeos occidentales hablaran, pusieran a parir a Estados Unidos. Y después, cuando terminaron, dijo: ¿ustedes están hablando de que Estados Unidos ha perdido la capacidad de control del mundo? Ustedes, los europeos de la cultura occidental, les voy a dar un dato que seguro que ustedes saben. 7 de cada 10 conceptos de las ciencias sociales se producen en los centros de conocimiento de los Estados Unidos. Desde conceptos como empoderamiento, globalización, gestión, alternancia, política. Dice, 7 de cada 10 conceptos que se estudian y se analizan son nuestros. Y nosotros los ponemos a funcionar. Y los ponemos a funcionar en la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Compostela, en la Universidad de Santiago de Chile, en la UNAM, y además ustedes lo estudian en los planes y programas. Y ustedes me están diciendo que nosotros estemos perdiendo la capacidad de control del mundo cuando ustedes están hablando con nuestro lenguaje para entender el concepto de gobernabilidad, para entender conceptos como profundización de la democracia o el concepto de empoderamiento. Dicen, nosotros lanzamos los conceptos. Después no hace falta que el que conduzca un coche sepa de mecánica. No hace falta que los que van a utilizar nuestras palabras sepan la guerra neocortical, la anular la capacidad de comprensión del enemigo. ¿A través de qué? De la sumisión voluntaria, ¿no?, que estaba presente ya por ahí por el siglo XIII y XIV. Termino con una frase de Onetti. Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Es decir, una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación del hecho construido ideológicamente a través de un lenguaje. Y esa es la gran disputa del mundo, el disputa por controlar el mundo a través de la guerra de la palabra. Y ahí efectivamente, no, los que más están haciendo en esta guerra cultural es básicamente desde la literatura, desde la novela, desde las formas culturales que habitualmente no les damos la importancia, pero son las que están recuperando todo lo que es cosa de ver simplemente España. Y no me refiero, ¿no?, y en esto de América Latina también, no me refiero a lo que es las historias, digamos, las memorias. Las memorias son cosas distintas. La novela histórica es diferente. La novela histórica no es, por poner
un caso, no es Barea y la forja de un rebelde, eso no es novela histórica, eso es la construcción histórica a través de un relato literario. Pero novela histórica es Requiem por un campesino, que efectivamente tiene la característica, no pongo ejemplos aquí en España, ¿no? Es fundamentalmente lo que podemos entender. A lo mejor nadie sabía lo que era el gobierno de la Unidad Popular, pero Isabel Allende, ¿no?, constituyó la posibilidad de acercarse a lo que es la concepción del cacique, de la traición, de los diputados, etcétera, de esa construcción política que evidentemente llega porque recoge no solamente un problema, donde está presente el oligarca, el campesino, la hija del oligarca que ama. Es decir, están todos los elementos presentes de nuestra vida cotidiana. Por tanto, y termino con esa frase de Onetti, lo más repugnante es mentir diciendo la verdad sin entender el significado, que es lo que nosotros luchamos. Por eso hablamos de la memoria histórica y por eso en la cultura, en la fotografía, en la pintura, en el cine, en el teatro, en la poesía, lo que aparece es la interpretación de esos hechos a través de los sentimientos y de las emociones que ponen los autores, porque también hay memoria en disputa. Recuerden ustedes que las obras que están en disputa en términos históricos no solamente nos responde a nosotros. La interpretación que hay desde la derecha y desde la ideología y desde la lógica neofascista o desde la construcción también está presente. También tienen escritores, también tienen novelistas, también tienen cineastas, también tienen pintores. No es lo mismo Picasso que Dalí, por ejemplo, para poner este caso, o los muralistas mexicanos, Orozco, por ejemplo, y Rivera, no son lo mismo. Tienen dinámicas distintas que expresan no el hecho, sino construyen una explicación de esa realidad a través de un lenguaje pictórico. De ahí la importancia del muralismo. ¿Por qué? Porque muchos de esos muralistas entendían también que la única posibilidad del pueblo de poder entender la historia de esos países era porque era a través de la pintura, era a través de esas expresiones. La Iglesia lo entendió antes, ¿eh? Recuerden ustedes todo lo que hizo la Iglesia con la Contrarreforma. De ahí viene la palabra cerrar las iglesias a cal y canto, porque tapaban con cal las historias que estaban presentes. Sin embargo, lo que hace el muralismo latinoamericano es recuperar aquello que quienes no podían leer, porque recuerden que en América Latina, en la década de los 30 y de los 40, el analfabetismo era mucho. Y por tanto esa expresión del muralismo recuperaba un sentido que está presente. Igual las revistas literarias, Bohemia, por ejemplo, en el caso de Cuba, o Marcha en el caso de Uruguay, ¿no? Galeano, ¿no? En el caso de Argentina con El País, es decir, esa concepción que aglutinó lo que llamamos generación. No la generación del boom, sino la generación crítica. Fíjense qué nombre distinto. El realismo mágico es un nombre comercial. La verdadera articulación fue esa realidad que generaba esa magia. Y no era el realismo mágico, era la realidad mágica. Que después desde aquí, a través de una persona que tenía una editorial, dijo, vamos a hacer el boom latinoamericano del realismo mágico. Fíjense ustedes cómo aparece esa lucha, porque también es una disputa. La disputa de dónde estamos. Los episodios nacionales construyen fundamentalmente una novela histórica en un relato. Sin embargo, o el hereje, por poner otro caso, ¿no?, para entender ese significado. Pongo ejemplos españoles porque si pongo ejemplos latinoamericanos a lo mejor no se entiende mucho. Pero ahí está también la disputa. Ahí están los elementos que construyen. Fíjense ustedes que el nazismo alemán tuvo su lógica y su articulación a través de un autor que se llama Lagarde, ¿no? Bueno, da igual, 1860-1870, libros de cuentos y de literatura infantil que eran obligatorios en los colegios, que tenían la concepción del judío como el enemigo, el judío como el comerciante, el judío como el aniquilador de la sociedad tradicional alemana, ¿no? Del Volk, que se llama, del pueblo alemán, ¿no?, para decirlo en alemán. 1870, momento además de la articulación de la República de Weimar, etcétera, etcétera.
Hitler todavía no estaba. Y eran los libros que se leían en los colegios. Es decir, esa construcción ideológica política que define conciencia y que define propuesta. Por eso, como me decía un gran historiador alemán, todo alemán lleva un nazi dentro. Es ese sentido común que se articula en términos de los enemigos, esa cultura que define qué estudiamos, cómo estudiamos y qué imaginario tenemos. Y veamos que está en disputa, leyenda negra, leyenda rosa, novelas que están, y eso en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todos los países. Y en eso define la cultura. Y por eso es tan importante el debate cultural como expresión de un lenguaje popular que solamente se expresa en la literatura latinoamericana, como en la literatura española, o como yo diría, ya me están diciendo que me calle, o sea que me tomo los 5 minutos de la presentación, pero ya me callo, o sea que agradezco infinitamente la paciencia que ustedes han tenido en escucharme. Sé que he intentado ampliar demasiado la charla, pero quería también expresar esa necesidad de replantearlo a través de un concepto. Vivimos en una guerra neocortical cuya capacidad no es matarnos, la guerra es total, sino eliminar la capacidad de comprensión y de la conciencia, con la finalidad en concreto de actuar, ¿no?, como quieren que actuemos. Y eso es lo que hace posible además las redes, y eso es lo que hace posible el capitalismo digital que no hacía el capitalismo analógico, ¿no?, que evidentemente se construía a través del libro, a través de la lectura, y el capitalismo digital puede construir. Por eso hoy el conocimiento está en manos del capital privado. La gran educación, ¿no?, Bill Gates, ¿no?, Soros, ¿no?, los grandes, Amazon, Google, el Internet de las cosas y el Big Data. Según el último estudio del CIS, ya sé que me decís, el CIS hace cosas más interesantes que las estadísticas, que las encuestas, ¿vale? Tengo que defenderme como sociólogo, es decir, se hacen cosas más interesantes. Bien, más del 70% de los jóvenes no saben diferenciar lo que es una mentira, no de lo que es una verdad, sino de algo que puede ser verdad. Y entre la gente mayor, más del 60% es incapaz de diferenciar. Cuando le llega en la red, sí. Si eso es verdad, es mentira o es un hecho simplemente creíble. Y eso es el triunfo, entre otras cosas, del neoliberalismo cultural como una propuesta, ¿no?, para anular la capacidad de reflexión y conciencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marcos. Me temo... Hasta el perro. Sí, me temo que no va a haber tiempo para más. Creo que, bueno, la presentación duró Más de la cuenta y entonces creo que no va a haber tiempo para más. En todo caso, reiteraros el agradecimiento por vuestra presencia e insistiros en que los libros de Marcos están ahí para, si los queréis adquirir. Fútbol y política, conversaciones desde la izquierda y por la razón y la fuerza. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.